En las proximidades del río Nilo, las pirámides han sido testigos silenciosos de la salida del sol por más de 3.500 años. El Coliseo de Roma está vacío. Hace unos 1900 años resonaban aquí los vítores de las muchedumbres que aclamaban a los gladiadores combatientes. Un relieve en un muro. Un cilindro de arcilla. Un antiguo guerrero. ¿Por qué deberían interesarnos hoy estos hallazgos y ruinas? Los vestigios del pasado están muy relacionados con un libro que afirma tener origen divino. Hombres fieles de Dios empezaron a escribir la Biblia hace unos 3.500 años. Es en realidad una colección de libros proféticos y historia escrita por anticipado. Pero, ¿es confiable? ¿Y cómo puede ayudarnos hoy? Para saberlo, examinemos algunas profecías que se hallan en la Biblia. Por ejemplo, hace 2600 años el escritor bíblico Daniel vio en un sueño el ascenso y caída de 5 potencias mundiales, 4 de ellas aún antes de que llegaran a existir. Estas potencias mundiales tendrían un efecto directo en el pueblo de Dios hasta nuestros días. Pero, ¿de dónde consiguieron la información Daniel y los demás profetas? La Biblia contesta en Daniel 2:28. Existe un Dios en los cielos que es un revelador de secretos. La fuente de la información confiable que contiene la Biblia es su autor, Jehová Dios. Los descubrimientos arqueológicos prueban que la profecía de la Biblia es confiable y que su historia es exacta. Para verificarlo, repasemos la trayectoria de algunas potencias mundiales. ¿Cuál fue la primera potencia mundial que gobernó sobre el pueblo de Dios, los israelitas? Egipto, que se menciona más de 700 veces en la Biblia. ¿Es exacta la descripción que hace la Biblia del antiguo Egipto? Segunda de Crónicas 12:2 dice: Aconteció que en el año 5 del rey Rehoboam, Sisac, el rey de Egipto, subió contra Jerusalén. ¿Qué dice la historia? Los egipcios eran grandes guerreros y dejaron constancia de sus campañas militares. Una inscripción del templo de Karnak, Egipto, menciona las ciudades israelitas que tomó el faraón egipcio Sisac. Como la Biblia indicaba, los egipcios eran una verdadera potencia militar. El Nilo, el río más largo de la tierra, ha sido siempre el alma de la vida egipcia. Los libros bíblicos de Génesis y Éxodo muestran con exactitud que el Nilo era la fuente principal de alimento y agua de Egipto. El libro de Números dice que cuando los israelitas vagaron por el desierto, anhelaron la variedad de alimento que dejaron atrás en Egipto.
Las pinturas de algunas tumbas representan la vida en el antiguo Egipto, tal como Moisés, el primer escritor de la Biblia, la describió. Un país que abundaba en alimento. ¿En qué se diferenciaba la religión de Egipto de la de los israelitas? Se creía que los gobernantes eran dioses, por lo que el altivo faraón despreció al dios israelita Jehová. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz? No conozco a Jehová en absoluto. Faraón no era el único dios al que adoraban los egipcios. En la tumba del faraón Tutmosis III se hallaron los nombres de otros 740 dioses. Muchos de sus dioses tenían cuerpos humanos y cabezas de animales. Es fácil entender por qué Jehová prohibió el empleo de imágenes en la adoración, como se dice en Deuteronomio 4, 16 a 19. Para que no obren ruinosamente y realmente no se hagan una imagen tallada, la forma de símbolo alguno, la representación de bestia alguna que haya en la tierra, de pájaro alado alguno que vuele en los cielos, de pez alguno que esté en las aguas debajo de la tierra. Y realmente te dejes seducir y te inclines ante ellos y les sirvas. Los egipcios también adoraban a tríadas de dioses. Utilizaron la cruz ansada, un símbolo de la vida, y creían en la inmortalidad del alma. ¿Qué le sucedió a Egipto como potencia mundial? El profeta de Dios predijo su destrucción en Isaías 19, 3 y 4. De seguro acudirán a los dioses que nada valen, y entregaré a Egipto en mano de un amo duro. ¿Se cumplió esta profecía? Una inscripción cuneiforme muestra al rey asirio Esaradón jactándose de haber conquistado Egipto. Libré sangrientas batallas contra Tiracá, 5 veces lo herí con mis flechas. De modo que ni las grandes riquezas de Egipto ni su poderío militar pudieron impedir el cumplimiento de la profecía de Dios. La Biblia, exacta y confiable. ¿Cuál fue la segunda potencia mundial de la historia bíblica? Asiria, una nación cruel y despiadada. El fundador de su ciudad capital, Nínive, fue Nemrod, a quien Génesis llama poderoso cazador en oposición a Jehová. A los asirios les encantaba la caza. Asurbanipal, llamado en la Biblia Asnapar, caza leones que han sido capturados, importados y luego liberados. Un folleto del Museo Británico dice: la caza era a menudo más una masacre que una competición. Los animales no eran su única presa. Los asirios también cazaban a seres humanos en despiadadas guerras. Nahum, escritor bíblico, llama a Nínive la ciudad de derramamiento de sangre. ¡Qué cierto era!
unos soldados juegan con cabezas humanas. Un grupo de músicos tocan en una pacífica fiesta que celebra el rey Asurbanipal en un jardín. Pero, ¿qué cuelga del árbol cercano? La cabeza de Teumán, el rey de Elam. El rey asirio Asurbanipal se jactó: a muchos de sus cautivos los quemé con fuego. A algunos les amputé la nariz, las orejas y los dedos. A muchos les saqué los ojos. Hice un montón de los vivos y otro de las cabezas. Un soldado es recompensado por su montón de cabezas enemigas. Debido a la violencia de Asiria y su religión pagana, Nahum advirtió: Nínive ha sido despojada, una espada te cortará, no hay alivio para tu catástrofe. Asiria saqueó muchas ciudades y luego en 632 antes de la era común, Nínive misma fue destruida. Durante siglos se desconoció su ubicación. Los críticos se burlaron del relato bíblico de Nínive. En 1847 un arqueólogo descubrió las ruinas de Nínive. Sus dibujos representan el palacio de Senaquerib, el mismo Senaquerib que la Biblia menciona 13 veces, pero vendrían otras sorpresas. Isaías menciona a Sargón, un rey de Asiria. Los críticos de nuevo dijeron que la Biblia estaba equivocada, pues no había ninguna otra prueba de su existencia. La historia exacta de la Biblia se vio confirmada cuando los arqueólogos desenterraron en Jorsabad el palacio con 200 habitaciones de Sargón. Hoy es uno de los reyes de Asiria mejor conocidos. Los arqueólogos también hallaron inscripciones que refieren las conquistas que Sargón se atribuyó, entre ellas la de la región bíblica de Samaria. La Biblia nos dice que Senaquerib, rey de Asiria, fue asesinado por sus hijos. Unos documentos antiguos que descubrieron los arqueólogos confirman lo que la Biblia dice. Jehová decretó la destrucción de Asiria debido al derramamiento de sangre de que fue culpable. Su profeta predijo en Nahum 3:13: A tus enemigos las puertas de tu país tendrán que ser abiertas sin falta. Fuego ciertamente devorará tus barras. ¿Se cumplió esta profecía de destrucción por fuego? Señales de un violento incendio en los muros del palacio de Senaquerib verifican el cumplimiento de esta profecía. Una tablilla de arcilla babilonia contiene las palabras de los conquistadores de Nínive: Llevaron a cabo un gran despojo en la ciudad y el templo, y convirtieron a la ciudad en un montículo de ruinas. ¿Qué quedó de Nínive? Dos grandes montículos señalan la ubicación de la que en un tiempo fue una imponente capital. La arrogante Asiria se atrevió a desafiar a Jehová Dios y fue reducida a escombros. Se reveló a Daniel cuál sería la siguiente potencia mundial. Vio a 4 criaturas insólitas que simbolizaban reinos que afectarían al pueblo de Dios. ¿Qué representó el león alado?
El poderoso imperio babilónico. Isaías llamó a la ciudad de Babilonia la decoración de reinos. Era una gran metrópolis ubicada a ambos lados del río Éufrates, centro del comercio mundial y famosa por sus jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. La reconstrucción de la Puerta de Istar, que se halla en el Museo de Antigüedades de Asia Occidental de Berlín, da una idea del esplendor de la ciudad. El mayor rey de Babilonia fue Nabucodonosor, mencionado 91 veces en la Biblia. ¿Cómo era la religión babilónica? Adoraban la triada del dios Lunasin, el dios Sol Samas y una estrella que simbolizaba a la diosa Istar. Se empleaba una réplica de un hígado animal para predecir el futuro. Ezequiel 21:21 dice: El rey de Babilonia ha recurrido a la adivinación, ha mirado en el hígado. ¿Qué relación tuvo Babilonia con el pueblo de Dios? Los israelitas se habían hecho desobedientes a Jehová. El profeta Jeremías predijo que irían al cautiverio. Los daré en mano del rey de Babilonia, y él realmente los llevará al destierro. En cumplimiento de esta profecía, Jerusalén fue devastada en el año 607 antes de la era común. La crónica babilónica confirma la toma de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. ¿Por cuánto tiempo dominaría Babilonia a Israel? Jehová contesta: 70 años. ¿Qué le sucedería entonces a Babilonia? Jeremías predijo: Hay una devastación sobre sus aguas y éstas tienen que secarse. Los hombres poderosos de Babilonia han cesado de pelear. ¿Se cumplieron estos detalles de la profecía bíblica? La fecha, 5 de octubre de 539 antes de la era común. Daniel relata que el rey de Babilonia, Belsasar, celebra una fiesta para 1 millar de importantes invitados. Alaban a sus dioses falsos y beben de los vasos sagrados que fueron saqueados del templo de Jehová 70 años antes. Afuera, los medos y los persas han desviado las aguas del Éufrates que cruzan Babilonia. Los soldados vadean el río y entran en la ciudad. Antes del amanecer, Babilonia ha sido conquistada y Belsasar ha muerto. El poderoso imperio babilónico ha llegado a su fin. Dios había hablado. La crónica de Nabonido describe la caída de Babilonia. Sucedió tal como Jeremías había predicho. En una noche, el glorioso esplendor de la poderosa Babilonia se desvaneció. Medo-Persia se presentó como la cuarta potencia mundial de la historia bíblica. Como había predicho el sueño de Daniel, se levantó para devorar mucha carne, como oso hambriento. Aunque diferían en cultura y atuendo, los medos y los persas actuaron como una potencia unida. Los persas tenían fama de buenos arqueros y jinetes.
A medida que creció su imperio, también lo hizo su gusto por el lujo. Los emperadores persas edificaron palacios impresionantes. El rey persa Asuero hizo reina a la israelita Esther en el palacio de Susa. $200 años antes de la liberación de Israel, Isaías predijo el nombre del gobernante persa que sería su libertador, Ciro. El profeta Jeremías escribió que los utensilios santos que Babilonia robó de Jerusalén serían devueltos. ¿Cómo sucedió esto? Las palabras del cilindro de Ciro lo explican. Soy Ciro, rey del mundo. Devolví a estas ciudades sagradas las imágenes que solían vivir en ellas. También reuní todos sus habitantes antiguos y les devolví sus solares. Fiel a su política de tolerancia religiosa, Ciro el Grande permitió que los judíos cautivos regresaran a su tierra natal y reconstruyeran el templo de Jehová al final de los 70 años de cautiverio predichos. Para el siglo IV antes de la era común, la potencia mundial medo-persa estaba tocando a su fin. Según la profecía bíblica, ¿quién la sucedería? Daniel 7:6 dice: Seguí contemplando y pues vea, otra bestia, una como un leopardo, pero tenía 4 alas de una criatura voladora y se le dio gobernación en realidad. Esta bestia representó a la veloz potencia macedonia o griega que venía de Occidente. Pero, ¿quién podía imprimir la velocidad necesaria al ejército griego para conquistar Persia? ¿Cómo se predijo su papel en la historia con 200 años de antelación? En el capítulo 8 de Daniel, el profeta de Dios ve a Medo-Persia como un carnero de 2 cuernos. Luego, un macho de las cabras procedió a derribar al carnero y a quebrar sus 2 cuernos. ¿Quién es el macho de las cabras? Daniel 8:21 contesta: El macho cabrío peludo representa al rey de Grecia. A la edad de 20 años, Alejandro se había convertido en el rey de Macedonia. 2 años más tarde, emprendió una guerra de venganza contra los persas. Fue un brillante general que controló un enorme imperio antes de alcanzar los 30 años de edad. Como un rápido y ágil leopardo, y con la velocidad del relámpago, Alejandro Magno conquistó el mundo de su época. De este modo, Grecia se convirtió en la 5ª potencia mundial de la historia bíblica, mayor que cualquiera de las que le precedieron. Las conquistas de Alejandro difundieron la cultura y el idioma griegos por una vasta región. Fue el idioma que más tarde se utilizó para redactar las escrituras griegas cristianas de la Biblia. A los 32 años, Alejandro quiso hacer de Babilonia su capital oriental, pero su sueño no iba a realizarse. Hablando en lenguaje simbólico, Daniel profetizó: Y el macho de las cabras, por su parte, se dio grandes ínfulas hasta el extremo, pero en cuanto se hizo poderoso, el gran cuerno fue quebrado, y procedieron a subir conspicuamente 4 en lugar de él. En el cenit de sus conquistas, Alejandro contrajo una fiebre y murió inesperadamente en 323 antes de la era común.
El inmenso imperio de Alejandro se repartió entre 4 cuernos simbólicos, 4 de sus generales. El imperio griego con el tiempo se dividió en 4 reinos distintos. En el año 30 antes de la era común, el último de estos reinos cayó ante la siguiente potencia mundial, Roma. ¿Qué bestia representaría a Roma? Daniel 7:7 la describe: una cuarta bestia, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte, estaba devorando y triturando, y lo que quedaba lo estaba pisoteando con sus pies. Roma se convirtió en la mayor potencia mundial de la historia bíblica cuando organizó el ejército más poderoso que el mundo había conocido. Trituró todo lo que se interpuso en su camino. En Europa, Asia y el norte de África se pueden observar aún vestigios de este poderoso imperio. Las palabras de César Augusto evocan la gloria que alcanzó Roma. Encontré Roma construida con ladrillos. La dejé vestida de mármol. Se adoraba a los césares como dioses. La adoración del emperador fue una prueba de lealtad para los primeros cristianos. Una inscripción de Asia Menor dice del emperador: es el Zeus paterno y el salvador de toda la raza humana, que contesta todas las oraciones y hace más de lo que pedimos. Se construyeron altares y templos para la adoración de César. ¿Qué césares se mencionan en la Biblia? César Augusto era emperador cuando Jesús nació, según se indica en el Evangelio de Lucas. También dice que Jesús fue a Juan para que lo bautizara en el año 15 de Tiberio César. El ministerio de Jesús de 3 años y medio tuvo lugar durante el reinado de Tiberio. Tanto Lucas como el historiador romano Suetonio dicen que el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. A Claudio le sucedió el infame Nerón. Se dijo que él incendió Roma y luego culpó de ello a los cristianos. Según el historiador Tácito, los cristianos perecían desgarrados por los perros y quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Durante esta persecución, el apóstol Pablo fue encarcelado por segunda vez y probablemente fue ejecutado por orden de Nerón. El arco de Tito conmemora la conquista romana de Jerusalén en el año 70 era común, una conquista que Jesús había predicho 37 años antes. Los soldados romanos se llevaron los utensilios sagrados del templo judío como botín de guerra. Los que no prestaron atención a la advertencia de Jesús de huir de Jerusalén perecieron o fueron llevados cautivos.
Durante la gobernación romana, Jesús cumplió decenas de profecías bíblicas, probando de este modo que era el Mesías verdadero. Jesús fue aquel de quien se habló en Daniel 7:14. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. En cambio, la potencia mundial romana sí iba a reducirse a ruinas. La decadencia moral, social y política provocó su caída. ¿Quién reemplazaría a Roma y se convertiría en la séptima gran potencia mundial? El apóstol Juan, como Daniel, también tuvo visiones de acontecimientos futuros. En Revelación 17:10 nos dice: Hay 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro todavía no ha llegado. ¿Qué 5 reyes o potencias mundiales habían caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Roma existía en tiempo de Juan. Pero, ¿qué potencia no había llegado todavía? El capítulo 13 de Revelación dice que esta potencia mundial tiene 2 cuernos como un cordero, por lo que simboliza una potencia mundial binaria. ¿Qué 2 gobiernos de la actualidad comparten el mismo idioma y han ejercido su influencia sobre toda la tierra? Gran Bretaña y Estados Unidos. El ascenso de esta séptima potencia mundial fue gradual. Durante el siglo XVI, Gran Bretaña se convirtió en una poderosa nación marítima y extendió su imperio por todo el mundo. En 1776 una parte del Imperio Británico se segregó y con el tiempo se convirtió en los Estados Unidos de Norteamérica. En el siglo XX, Gran Bretaña y Estados Unidos han actuado como una potencia mundial binaria. El capítulo 17 de Revelación predice luego el ascenso de un 8º y último rey, que ejercería su poder por poco tiempo. Las Naciones Unidas son hoy este 8º rey, un símbolo de autoridad en el que cifran su confianza los líderes del mundo para conseguir la paz y un nuevo orden mundial. ¿Pueden los hombres en realidad alcanzar este nuevo orden mundial? ¿Batirán sus espadas en rejas de arado? ¿Qué nos enseña la historia? Eclesiastés 8:9 dice: Todo esto he visto, que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo.
Las profecías que se dieron a Daniel y a Juan han resultado ciertas durante 2500 años de gobiernos humanos. Gobiernos que no han traído paz y seguridad. Podemos confiar en lo que se predice a continuación. Daniel 2:44 describe un cambio drástico en el gobierno de la tierra. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Este es el gobierno del reino que Jesús enseñó a sus seguidores a pedir en Mateo 6:10. Venga tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra. ¿Qué beneficios traerá el reino de Dios? La palabra de Dios predice en el Salmo 37 que los justos vivirán para siempre en una tierra paradisiaca. Y lo más hermoso, Jehová nos promete en Revelación 21:4: limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Hay un futuro brillante y maravilloso para todos aquellos que siguen la palabra de Dios, la Biblia. Podemos estar seguros de que la Biblia es un libro de historia exacta y profecía confiable. Lo que promete para el futuro cercano se cumplirá con toda seguridad.